La España mágica. Viajamos a una de las ciudades más antiguas y encantadoras de nuestro país, Cádiz. Con más de 3.000 años de historia, esta ciudad andaluza no solo es conocida por sus playas y su carnaval, sino también por los enigmas y las leyendas que la rodean. Allí nos espera José Manuel Serrano Cueto, director de cine y autor de la trilogía Cádiz Oculto. ¿Qué tal, José Manuel? Bienvenido al Colegio Invisible. Pues muchas gracias, Jesús, por invitarme a participar. Y José Manuel, uno de los lugares más icónicos de Cádiz es precisamente la playa de La Caleta, situada entre los castillos de Santa Catalina y San Sebastián. Y como no podía ser de otro modo, se trata también de un lugar mágico y lleno de secretos, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Es curioso que una playa que es muy típica en Cádiz, que es la estampa recurrente para los turistas que van a ver el atardecer, que es maravilloso ahí, es una playa muy cantada en el carnaval, ¿no? Muy querida por la gente de Cádiz, porque además es la única playa del casco histórico. En la zona nueva tenemos una playa muy amplia, pero la única playa del casco histórico es La Caleta. Y es curioso, como digo, que allí haya tantos enigmas, porque está absolutamente rodeado. Tú has mencionado el castillo de San Sebastián. El castillo de San Sebastián está en un islote, y en ese islote se supone que antaño, en la época fenicia, se levantaba el templo a Baal Amón, que como sabes es uno de los dioses, el dios más importante fenicio, ¿no? Equiparado al Cronos de los griegos. En ese islote, muchos años más tarde, allá por el siglo XV, 1457, naufraga un barco veneciano, o llega a ese islote un barco veneciano que bueno, sus tripulantes estaban enfermos de peste. Y allí llegan, un poco para no ir a la ciudad y contagiar, se quedan en el islote y allí levantan una ermita. Años más tarde, ya estamos hablando del siglo XVIII, se empieza a levantar la fortificación que hoy, con muchos cambios, podemos ver, ¿no? El castillo de San Sebastián, que hasta hace unos años, yo lo he conocido, tenía uso militar, ¿no? Y en este castillo, como no, con el uso militar, pues se cuentan historias de fantasmas. No podía ser de otra manera en un lugar tan mágico, ¿no? En un lugar en el que supuestamente estuvo el templo, luego hubo una ermita con unos enfermos de peste que muchos morirían allí, pues no podía ser de otra forma que tuviera sus leyendas de fantasmas que han llegado a mí a través de sus protagonistas, ¿no? Y muy brevemente te cuento una, que es un día uno de los que estaban haciendo allí el servicio militar, pues había muy poquita gente en el castillo porque sus compañeros estaban fuera haciendo maniobras, no sé, y se estaba duchando, y en la sala de al lado, en la que supuestamente no tenía por qué haber nadie, empezó a escuchar jaleo de fiesta, billares que se mueven, copas. El tipo extrañado salió, y al llegar a la sala todo estaba apagado, todo estaba en su lugar, los billares no estaban en uso, y cada vez que volvía a ducharse volvía a oír estos billares, ¿no? Se habla incluso de una cosa que parece muy de Walt Disney, muy de cuento de infantil, del fantasma de un elefante rosa. Fíjate, Jesús, ¿no? Qué cosa. Y has mencionado también el castillo de Santa Catalina. El castillo de Santa Catalina, porque este de San Sebastián se puede ver por fuera, pero no se puede acceder. Es una de las grandes polémicas de aquí en Cádiz, ¿no? Pero el castillo de Santa Catalina sí, que es muy bonito, está más pegado a tierra, porque el castillo de San Sebastián está en un istmo, el Paseo Fernando Quiñones a lo lejos está allí en San Sebastián, pero el Santa Catalina sí está más pegadito a lo que es la playa de La Caleta, y ese sí se puede visitar porque se hacen conciertos, se hacen exposiciones. Este castillo, que tiene una forma también muy curiosa, porque si se mira desde el aire es como una estrella de mar, ¿no? Se levanta porque cuando el asedio inglés de Essex, ¿no? El capitán Essex, que llega aquí a Cádiz, como no estaba fortificada, pues arrasa en el año 1596, pues luego hay que fortificar la ciudad. Y se levanta el castillo de Santa Catalina, que fue prisión, ¿no? Fue prisión hasta los años 90, prisión militar.
Y allí también se levantó una ermita que hoy se puede ver. En esa ermita hay dos lápidas que son lápidas dedicadas a unos niños, están los nombres, ¿no? Una niña y un niño. Bueno, pues una de las cosas que se dice, que lo han contado algunos de los guardias de seguridad, me lo han podido transmitir, es que se ve en el patio el fantasma de esa niña. Eso está ahí, en esa playa, pero es que justo enfrente de esa playa, que forma parte de todo ese entorno, tenemos dos árboles enormes, dos ficus maravillosos, que se plantaron allí pues a principios del siglo XX, ¿no? Y pues los trajo una monja, y cuando esa monja murió los trajo de la India, trajo 4 árboles, ¿no? 2 están enfrente de la caleta y otros 2 están un poquito más alejados en la Alameda, pero parece ser que tienen relación. Aparte de que vinieran porque esta monja los trajo, cuando fallece, pues se plantan esos 2 allí enfrente de la caleta, junto al Hospital de Mora. Al Hospital de Mora, que se inaugura en el año 1904 y que tiene mucho recorrido fantasmal también, ¿no? Se cierra en el año 1990 el Hospital de Mora y hoy en día en la Facultad de Ciencias Empresariales. Bueno, pues esos 2 árboles, que son enormes, y aquí en Cádiz se le conoce como el árbol del Mora, aunque son 2, se les conoce como el árbol del Mora, las raíces, cuenta la leyenda, que son tan grandes, tan profundas, que llegan a abrazar las raíces de sus 2 hermanos que están alejados. Es como si quisieran de alguna manera estar juntos, ¿no? Y toda esa energía que transmiten esos 2 majestuosos árboles, pues de alguna manera impregna también el entorno mágico del que estamos hablando. Entre ellos el propio Hospital de Mora, porque supuestamente las raíces pasarían por debajo de este edificio que está muy pegadito a ellos. El Hospital de Mora, muy importante en Cádiz, porque allí estuvieron los enfermos y los heridos de la explosión famosa del año 1947. Bueno, yo estuve de pequeñito allí en cuarentena con sarampión, fíjate, cuando nos ponían de cuarentena con sarampión. Y en el año 90, cuando se cierra, quedan muy poquitos trabajadores. Yo tuve oportunidad de entrevistar a algunos de ellos 10 años después de cerrado y todavía se le ponían los vellos de punta al contarme cómo en esos días en los que ya no quedaban apenas enfermos y lo habían reunido todos en una sala para no tener que estar de un lado a otro en ese enorme edificio, escuchaban los timbres de las habitaciones, los timbres de llamada de los enfermos de las habitaciones en las que ya no había enfermos. Las habitaciones las habían cerrado con candado y habían puesto las camas en medio por protocolo. Escuchaban jaleos en las habitaciones y cuando las abrían las habitaciones estaban otra vez todas colocadas, ¿no? Como cuando el hospital estaba en funcionamiento. Tenemos el Castillo de San Sebastián, Santa Catalina, el árbol del Mora, los 2 ficus, el Hospital de Mora, pero justo al lado del Hospital de Mora tenemos el Colegio Valcárcel, que lleva abandonado muchísimos años. Es una de las grandes peleas que tenemos aquí en Cádiz, a ver si de una vez ese maravilloso edificio se pone en uso, y allí también se cuentan, cómo no, historias de fantasmas, no con el edificio cerrado, sino cuando estaba en funcionamiento como colegio, ¿no? Tanto personal que había trabajado allí, profesores como alumnos, pues contaban también historias de fantasmas. Fíjate, solo en un enclave no nos hemos movido prácticamente nada. De hecho, si nos ponemos pegados a la balustrada de la caleta, desde ahí vemos todo. Castillo de San Sebastián, Santa Catalina, los ficus detrás, el Hospital de Mora y Valcárcel. Eso sin movernos de ahí, Jesús. Una postal increíble y fantasmal, tal como nos cuentas, ¿no? Solo algunas de estas leyendas y de historias que circulan por la ciudad de Cádiz. Pero si nos alejamos un poquito y nos vamos de esta inmensa playa, nos vamos a un lugar muchísimo más estrecho, diría yo, que es el Callejón del Duende, que además está situado, si no me equivoco, y ahora me corriges, en el barrio más antiguo de Europa, el Pópulo. Exactamente, el que está considerado el barrio más antiguo de Europa. Como sabes, hay muchos estudiosos que piensan que Cádiz es la ciudad más antigua de Occidente, ¿no? Entonces, pues es lógico que uno de los barrios
más antiguo esté aquí. Y es el barrio del Pópulo, que es un barrio muy pequeñito. Bueno, en Cádiz, todo el Cádiz, el centro y la ciudad completa, ¿no? Es muy pequeñita, muy abarcable, ¿no? Uno puede pasear por ella en un día y ir buscando todos estos rincones de leyenda que hay, ¿no? La Caleta no está muy lejos tampoco del barrio del Pópulo, y se puede ir dando uno un paseo pegadito al mar hasta llegar a la catedral, y en la plaza de la catedral hay un arco, el arco de la Rosa, que da acceso al barrio del Pópulo. Este barrio tiene un callejón, tiene una particularidad, ¿no? Bueno, tiene muchas, ¿no? Pero hay un callejoncito muy estrecho que antaño debió de tener salida por el otro lado, hoy en día no, y por la entrada se podría pasar, pero como no tiene salida, los vecinos o el ayuntamiento han puesto una reja. O sea, el pasillo, lo que es el callejón, se puede ver, pero no se puede transitar por él. Se puede ver perfectamente, además los vecinos lo han decorado con macetas, han puesto algunos duendes por allí y tal, ¿no? Entonces, cuenta la leyenda, hay varias versiones, hay quien dice que ese callejón se conoce como el Callejón del Duende porque efectivamente uno de estos duendes se pasea por allí, ¿no? Un duende mágico. Pero la más aceptada es una leyenda que también es imposible en realidad, porque estamos hablando de cuando los franceses, como sabe Jesús, los franceses no llegaron a Cádiz, ¿no? No llegaron a entrar, y de hecho aquí se refugiaron en esa época pues muchos intelectuales, políticos, un poco pues para aquí en la fortaleza de Cádiz, que era entonces inexpugnable, pues poder guarecerse y sobrevivir, ¿no? Y los franceses, que se quedaron muy lejos, no se quedaron a las puertas de Cádiz, se quedaron casi por San Fernando por ahí, porque el terreno era muy pantanoso y era muy difícil acceder a Cádiz. Pues en ese barrio del Pópulo había una chica que supuestamente estaba teniendo amores con un francés, con uno de estos franceses que estaban asediando la ciudad. Y el lugar donde se reunían para sus encuentros amorosos, porque claro, era una relación prohibida, ¿cómo se va una chica de Cádiz a enamorar de su enemigo, ¿no? Pues el lugar en el que se veían era en este callejón del barrio del Pópulo. A este francés parece ser que se le apodaba el Duende, y por eso se le conoce al callejón como el Callejón del Duende. Las versiones que hay de la leyenda dicen que la gente del barrio, pues no pudo, de gente de Cádiz, no pudo soportar esto y acabaron pues linchando al francés, ¿no? Otras dicen pues que el francés tuvo que huir y ella pues muerta de mal de amores o dolida por mal de amores, acabó suicidándose. Bueno, como tú sabes, las leyendas, que muchas veces algunas no se saben muy bien de dónde surgen, van variando como el teléfono cacharrado y cada uno cuenta la versión como le llega, ¿no? Sea como fuere, la cuestión es que este callejón retoma ese nombre supuestamente de ese francés. ¿Pero por qué te decía que era imposible? Porque Jesús, ¿cómo puede estar dentro de la ciudad un francés si la ciudad estaba absolutamente cerrada? No podía entrar ningún francés. ¿Cómo se había colado un francés, un enemigo, en la ciudad para encontrarse con su amor? Es algo que a uno le cuesta trabajo pensar que eso pudiera haber ocurrido. Por eso hablamos de un amor imposible, que es del todo de leyenda. Y hoy en día se recuerda mucho ese callejón, y cómo no, también porque más allá de la vida, pues hay quien dice que se ve todavía la figura de esos dos enamorados encontrándose en ese callejón. Desde luego, como decía, ¿no? Imagen fantasmal, misteriosa y mágica, la que nos has trasladado hoy aquí en el Colegio Invisible, en esta España mágica de la ciudad de Cádiz. Para el que quiera saber mucho más, José Manuel Serrano Cueto tiene una trilogía que, si no me equivoco, pronto tendrá ya un nuevo ejemplar dedicada al Cádiz oculto y que se puede buscar precisamente así, como Cádiz oculto. José Manuel, muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos para recorrer la España mágica y saber un poquito más de Cádiz. Un abrazo, compañero. Gracias a ti, gracias a vosotros. Un abrazo. El Colegio Invisible. El periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero.